Mi padre hablaba de Alejandro Santamaría como otros hombres hablan de un santo, con las dos manos en el volante y la espalda recta. Llevaba 20 minutos enumerando virtudes que yo no le había pedido escuchar. Cada vez que pronunciaba su nombre, la voz se lo ordenaba, como si incluso dentro del alto tuviera que portarse bien. Es un hombre excepcional, dijo. Exigente sí, pero excepcional. Yo miraba por la ventana. La carretera se había estrechado hacía rato, devorada por montañas húmedas y árboles tan altos que parecían cerrar el cielo. La señal del celular había muerto 10 kilómetros atrás. Mi padre no parecía notarlo. Para él, perder cobertura era un precio mínimo por respirar el mismo aire que su jefe durante un fin de semana. No mucha gente tiene acceso a esta casa, continuó. Es un gesto de confianza que nos haya invitado. Hay que rescatar esa palabra nos. Esa palabra me raspó. Yo había aceptado venir porque mi madre insistió en que sería bueno cambiar de ambiente y porque mi padre me miró durante la cena como si mi negativa pudiera romperle algo. También quizás porque una parte de mí quería ver de cerca a este hombre, ante el cual mi familia lleva años bajando la voz. Alejandro Santamaría, ese apellido que no sonaba, sino que caía. ¿Y él siempre invita empleados a su casa?, le pregunté, sin apartar la vista del vidrio. Mi padre soltó una risa breve e incómoda y me dijo, no soy un empleado cualquiera. Ja. Lo miré de reojo. Tenía la mandíbula apretada pero intentaba sonreír. El traje oscuro le quedaba demasiado formal para un sábado en el campo. Pero se había puesto ese perfume bueno, el que reservaba para juntas importantes, bodas y funerales. Y solo le respondí, claro, claro, eres el director financiero. Y él me dijo, llevo 15 años trabajando con él. Yo le respondí la verdad, llevas 15 años trabajando para él. El silencio dentro del auto con una limpieza desagradable hizo que mi padre redujera la velocidad en una curva. Los neumáticos crujieron sobre la gravilla húmeda. No me regañó, y esto lo único que me hizo confirmar era que la frase que le dije había dado en el lugar exacto. Valeria, me dijo al fin, te pido que este fin de semana seas prudente. Ahí estaba. No diviértete, no descansa, no gracias por venir conmigo. Sé prudente. Como si yo fuera una mancha posible sobre aquella camisa blanca que tenía. De verdad que me incomodé en el asiento y crucé las piernas muy despacio. El cinturón tiró la tela de mi blusa negra ajustándola contra mi pecho. Mi padre no miró. Siempre había desarrollado ese talento de no ver nada que pudiera incomodarlo. ¿Prudente significa callada?, le dije. Me dijo, significa educada. Le respondí, soy educada. Pero significa que no provoques. Giré la cabeza hacia él. ¿A quién? Sus dedos se cerraron un poco más sobre el volante y me dijo, a nadie. El auto salió de la curva y entonces la casa apareció. No fue de esas apariciones que uno dice, uff, qué bonita. Fue más bien una imposición. La propiedad se levantaba al final del camino y había una enorme reja negra que marcaba la llegada a la casa de campo de Alejandro Santamaría. Ocupaba esta loma con una seguridad insultante. Tenía piedra gris, ventanales enormes, techos inclinados, línea severa, nada sobraba, nada parecía puesto por gusto. Incluso el jardín tenía algo de advertencia. Habían árboles geométricos, grava limpia, fuentes sin una hoja flotando en el agua. A leguas se veía lo que se conoce como control. Eso fue lo que primero pensé. No riqueza, no elegancia, control. Eso significaba Alejandro. Mi padre se detuvo frente al portón. Una cámara se movió en nuestra dirección.
No vi a nadie, pero sentí la mirada mecánica recorrer el parabrisas, la placa, nuestros rostros. Impresionante, ¿no? Murmuró mi padre. No respondí. La reja se abrió sin ruido. Eso me molestó más que si hubiese chirriado. ¿Hasta el metal obedecía a Alejandro? Avanzamos por el camino y a ambos lados el césped estaba cortado con una precisión que se podría decir que era casi hostil. Un caballo castaño pastaba detrás de una cerca blanca. Parecía tan quieto que podría decir que era parte de la decoración. Y mi padre estacionó junto a una cantidad de autos negros, negros todos. Por supuesto, no podía haber algo diferente. Antes de apagar el motor, respiró hondo. Lo vi pasarse la mano por la corbata para que estuviera perfecta y me dijo, recuerda, Alejandro es un hombre reservado, no le gusta la gente ruidosa. Abrí la puerta, el aire frío me pegó en los brazos desnudos. Entonces me esforcé por respirar bajito. Valeria. Salí antes de que pudiera seguir en su discurso. Mis botas tocaron la grava, con un crujido seco. Me ajusté la chaqueta de cuero sobre los hombros y miré la fachada. Desde afuera de la casa no parecía recibir visitas, parecía que lo estuvieran aún evaluando. Mi padre sacó las maletas del baúl con demasiada rapidez y quise ayudarlo, pero ya tenía la mía en una mano y la suya en la otra, como si cargar peso físico compensara algún otro tipo de deuda. Habría dicho que algo humillante me parecía verlo prepararse para gustarle a otro hombre, no por ambición, por gratitud, como si Alejandro Santamaría le hubiera prestado una vida, mi padre siguiera pagándole por mucho tiempo intereses. La puerta principal se abrió antes de que tocáramos el timbre. Una mujer de unos 50 años, de pelo recogido y uniforme color marfil, nos recibió con una inclinación de cabeza y dijo, Señor Morales, bienvenido. Clara, qué gusto de verla. Mi padre sonrió con alivio. La conocía, claro que la conocía. El señor Santamaría bajará en un momento, dijo ella, y sus ojos pasaron a mí, y solo me dijo, señorita Valeria. No me preguntó quién era, claramente. No se podía salir del control. La casa ya sabía quién era yo, sabía mi nombre. Entramos a la casa y no había fotos familiares, ni flores, ni objetos inútiles. Solo cuadros de líneas sobrias, una mesa central, cerámicas y un ventanal, de aquellos donde uno puede ver el bosque apretado contra la casa. Me quité mis gafas de sol y las enganché en el escote de la blusa. Mi padre me lanzó una mirada mínima y la ignoré. El señor Santamaría pidió que le sirviera café en la biblioteca, dijo Clara. Muchas gracias, respondió mi padre. Su voz había cambiado, ahora era suave, baja, como si las paredes pudieran informarle al dueño cualquier exceso. Yo seguía mirando la escalera. No sé por qué supe que él aparecería por allí. Tal vez porque esa casa literalmente parecía construida para que un hombre descendiera desde arriba y los demás lo esperaran abajo. Primero di unos pasos que no eran rápidos, no eran lentos, eran bajo un control estricto, medidos. Una espada sobre la pared blanco, luego apareció una mano sobre el barandal, y justo hay unos dedos largos de piel sombreada, o bronceada, diría yo, y el puño de una camisa gris arremangada hasta el antebrazo. Ay, Alejandro Santamaría bajó los primeros escalones con la seguridad de alguien que no entra en una habitación, sino que la toma.